A la izquierda en blanco y negro la imagen de la incertidumbre, a la derecha en color quizás la de la esperanza. El hombre de la izquierda comparecía en una rueda de prensa a la que pertenece esa imagen el 5 de junio de 1981 para informar al mundo de que se habían detectado una serie de extraños contagios entre personas pertenecientes a un estrato social muy concreto, los homosexuales en California. Tal vez Robert Gallo fuera consciente de ello, pero estaba anunciando al mundo su mayor pesadilla colectiva de los últimos casi 40 años. El hombre de la derecha tenía 15 años en aquel momento. Se llama Javier Martínez Picado y es español. Y aunque nos pueda parecer increíble, es solo uno de los muchos científicos de nuestro país que están trabajando en lo que hace décadas parecía un imposible. La vacuna, la vacuna contra el SIDA. No se preocupen, yo tampoco lo reconocería por la calle. No es famoso, no fue pareja de ninguna famosa, no es futbolista ni participa en ningún reality. Simplemente es un científico. Muy buenas noches, el programa de esta semana, lo habrán podido adivinar, es en torno a una enfermedad que erróneamente se tiende a pensar que está superada o que está en fase de ello, pero que en cualquier caso sigue causando estragos en nuestro país y también en otras partes del mundo donde es un verdadero problema, incluso de supervivencia para los propios países. El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencias. Querido, mañana, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad y antes de presentarle a nuestras invitadas, pues hemos querido salir, les cuento, a la calle para preguntarles a muchos de ustedes qué saben del SIDA. Pues me parece es una enfermedad peligrosa y tenemos que evitarla. ¿De qué? Una enfermedad malísima. Una enfermedad muy mala. Uf. Pues el SIDA, una enfermedad que hay y que todavía, aunque parece que está erradicada, parece ser que no lo está, que ha afectado a muchísima gente por mucha falta de información, pues se ha llevado muchísimas víctimas por delante, amigos míos, muchos amigos míos que vivieron la época de los 80 y la vivieron mal, y que bueno, que no hay que olvidarla porque sigue estando ahí. Es una cosa que parece que está erradicada pero no lo está. Y además en Ceuta vemos mucha gente todavía que lo está sufriendo. O sea que no hay que olvidarla. Eso es lo que pienso, que no hay que olvidarla porque está ahí. Pues bueno, que es un virus de inmunodeficiencia adquirida y que se contagia por teniendo relaciones sexuales. Eso es lo que yo sé. Que se contagia por según las relaciones, ¿no? Que no se contagia por el saludo, ¿no? Se contagian también si compartes el cepillo de dientes. Vamos, lo que tengo entendido. Yo es que mucho no sé del tema, no sé qué decirte. El SIDA era muy de los 80 y la gente piensa que ha desaparecido, pero me parece que volvemos a estar peor que cuando a mí me decían que en la piscina te podías contagiar. Porque es una enfermedad bastante mala. Que cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, mejor. ¿Como todas las enfermedades? Sí, hombre, claro. Pero estaba que el récord Una ya. enfermedad contagiosa. Faltaba esta y el ébola nada más. Y de AUPA. Eso ya es... Eso lo sabe todo el mundo. Porque por la cuenta que nos trae, claro, eso hay que ponerse a kilómetros del que lo tiene. Yo creo que es una cosa muy... que la tenemos casi todo el mundo. Casi todo el mundo, ¿no? Y es una enfermedad muy mala, ¿no? Ojalá que encuentren algún medicamento para curarla, ¿no? Para que no tengamos tanta gente mala así, de esa manera. Haciendo actos sexuales o por la sangre. Sé que es una enfermedad que se divulgó, al menos su conocimiento, por los años 80, que tiene un componente fuerte de transmisión sexual, pero no es el único, que afecta a otros tipos de transmisiones a través de la sangre, y que creo que se ha avanzado bastante y está dentro ahora mismo de unos parámetros que se puede controlar, al menos en el mundo civilizado. Y confieso que desconozco todo lo demás.
Los datos que les voy a dar a continuación pertenecen a hace casi un año, porque el 1 de diciembre también es tradición que se den a conocer los datos de SIDA de del año anterior. Así que los que les voy a dar, pues son los últimos datos oficiales del año 2015, del 1 de diciembre de 2016. Entre 130 y 160.000 personas viven en España con una infección por VIH y se han notificado 85.720 casos de SIDA, una enfermedad cuya incidencia es cierto que se ha reducido desde hace 2 décadas por los tratamientos antirretrovirales, si bien este descenso se ha ralentizado en los últimos años. Hay que diferenciar, y ahora pues es una de las grandes preguntas, ¿no?, que muchas veces se hace la gente, aquella diferencia entre el VIH y el SIDA. Por ejemplo, sepan que el 20% de las personas que tiene VIH aún no está diagnosticada. No lo sabe, hasta el 30 de junio del pasado año se habían notificado 3.428 nuevos diagnósticos y se estima que la tasa es del 9,44% por 100.000 habitantes. La tasa de los nuevos diagnósticos del VIH, atención, son superiores a la media de los países de la Unión Europea y de Europa Occidental. El 85,9% de los nuevos diagnósticos corresponden a hombres, el 11% tiene entre 15 y 24 años, el 14,4%, entre 50 o más. Un 46,5% de los nuevos diagnósticos entre el año 2015 se realizaron de forma tardía, y el grupo que presenta una mayor proporción es el de los hombres heterosexuales. Es decir, si alguien a la vista de estos datos sigue creyendo que el SIDA es una cuestión de drogadictos homosexuales o prostitutas, pues parece que está bastante equivocado. Bueno, pues como les digo, dentro de nada vamos a empezar a saludar a nuestras invitadas. Hoy tenemos una mesa, sesión de servidor enteramente femenina. Ustedes pueden comentar lo que quieran a través de nuestras redes sociales, de nuestro perfil de Facebook, Ceuta Televisión, y de nuestro perfil de Twitter, @CeutaTV, así como sugerirnos pues próximas ediciones próximos temas, ¿verdad?, para futuras ediciones de Gran Vía. A mi izquierda se encuentra la presidenta en funciones, es presidenta reciente, la cabeza visible en los últimos meses de la asociación El Rumor, educadora social, Trinidad de la Cruz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches. A mi derecha, dos chicas, una que pertenece a Cruz Roja, María Mohamed. Hola, buenas noches. Y también Kausar Lasri, que pertenece a varios colectivos, pero en este caso al Foro de Participación Juvenil. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, estos datos que acabamos de dar, pues están ahí, son contrastables, pero os pediría a cada uno una valoración sobre lo que acabamos de ver, es decir, el desconocimiento que pues es palpable todavía en muchos aspectos de la sociedad de lo que es el SIDA, de lo que es el VIH, del contagio, etcétera. Pues sí, como hemos podido ver, hay mucho desconocimiento sobre lo que es el VIH y la enfermedad del SIDA, así como la forma de contagio, pero pienso que no solamente es por falta de información, porque desde hace un par de años para acá, por lo menos aquí en la ciudad, yo me voy a centrar aquí en la ciudad, sí se está trabajando mucho, no solamente el día 1, que es el Día Mundial del SIDA, sino que desde la asociación El Rumor, por ejemplo, trabajamos los 365 días del año. Y por mi parte pienso que, aparte de que sí, por supuesto, nunca hay que dejar de trabajar no solamente con los jóvenes, sino con toda la población, también es la administración la que tiene que hacer visible que existe el contagio de enfermedad del SIDA. Existe. Sigue existiendo, insisto, 37 años después, casi 36 años después, perdón, de aquella foto histórica del doctor Galo anunciándose en esa conferencia de prensa que vimos al principio, el descubrimiento, de extrañas infecciones en un grupo entonces muy concentrado que eran los homosexuales en California. En Ceuta, casi, 36 años después y medio, sigue existiendo. Sigue existiendo. Los contagios. Sí, sigue existiendo y sigue teniendo el mismo estigma social. En eso no se ha avanzado absolutamente nada. Social, estigma social y familiar. Porque una persona que cree tener el SIDA, le cuesta muchísimo trabajo contárselo a su propia familia. Porque es un estigma. En eso no hemos avanzado absolutamente en nada. En ese aspecto, incluso la prueba la tenemos en la encuesta que acabamos de ver también. Mayoritariamente la sociedad piensa que el contagio de SIDA sigue siendo solamente a través de relaciones sexuales
no hemos escuchado entre personas del mismo sexo, pero sí que es así, que lo piensan, y que hemos avanzado muy poquito. Merian pertenece al Departamento de Juventud de Cruz Roja. Vosotros no solo trabajáis con el SIDA el 1 de diciembre, sino que me comentabas antes de empezar el programa, ¿verdad?, que es un trabajo de casi los 364 días restantes, y todavía es más descorazonador, ¿no?, cuando hablamos con determinadas personas de la edad juvenil, ver que piensan y sobre todo que se toman esto un poco como a la ligera, ¿no?, como, con todos mis respetos hacia los enfermos de diabetes, como si tuviéramos precisamente algún problema de glucosa. Sí, exactamente. Nosotros desde el área de juventud hacemos sensibilizaciones en los centros educativos, sobre todo en los de secundaria. Estamos con chavales de entre 14 y 17 años y hay un desconocimiento total, hay un retroceso en cuanto a la información, en cuanto al uso de métodos anticonceptivos de barrera, en cuanto al conocimiento de cómo se contagia la enfermedad, qué efectos tiene, cómo se produce. Es descorazonador, como tú dices. Y en el foro de participación juvenil, mientras hablaba Merian, te voy a causar a sentir con la cabeza y sonreír como diciendo, es que lo están clamando. Cuéntame. Sí, exactamente. Nosotros desde la Federación y el foro tampoco tocamos mucho ese tema, pero sí que hemos estado elaborando un plan joven que hemos estado haciendo todas las entidades que pertenecen a la Federación. Y sí que hemos tocado el tema en sexualidad, hemos tocado el tema del VIH y creemos que en Ceuta debería haber, sé que nuestra compañera del Rumor sí que hacen una labor muy buena y tal, pero creo que debería haber como más información para los jóvenes, más puntos de venta de preservativos y también algún consultorio consultorio por así decirlo, para la información y que se hagan pruebas, etcétera, etcétera, en jóvenes. Merian se reía cuando tú decías lo de los puntos de venta de preservativos. ¿Por qué? Sí, porque hace una semana las compañeras de Cruz Roja Juventud hicieron un estudio de campo y fueron por varias farmacias preguntando los métodos anticonceptivos que vendían y, por ejemplo, el preservativo femenino no los vendía ninguna farmacia, porque decían que es que nadie va a comprarlos y como nadie va a comprarlos se les caducan y los tienen que tirar, entonces no los hay. Es decir, la oferta y la demanda en estado puro, las farmacias son negocios, son empresas que a fin de cuentas si ves que tienes un producto y no lo vendes, lógicamente no lo vas a tener, ¿no? Pero el problema no es en este caso, que no haya oferta, sino la falta de demanda. Exactamente. Eso es cierto lo que ella está diciendo. Nosotros en la asociación dispensamos los preservativos de forma gratuita y es cierto que se nos caducan muchísimos preservativos femeninos. Cualquier enfermedad, yo antes mencionaba el colectivo de diabéticos, ¿no? Bueno, pues la gente se toma con la naturalidad el SIDA de la persona que tiene algunos niveles de glucosa, por supuesto, no es de merecer, pero es cierto que esta en particular ha tenido algunos estigmas y algunos hitos pues que han marcado la conciencia colectiva, yo diría que de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Los que andamos ya en la cuarta planta podemos acordarnos perfectamente del shock mundial que supuso, por ejemplo, la muerte de Rock Hudson, que era pues el gran galán de las películas de Hollywood y resulta que... El que saliera a la luz pública que era homosexual, eso y que fue murió un de shock SIDA, posiblemente el mejor jugador del baloncesto de la historia, Mike Johnson, Freddie Mercury, en fin, podemos empezar hasta Nureyev, hasta casi hoy, ¿no? Quizá a esta generación, Trinidad, le falta un poco de ese bagaje, vamos a decirlo así, cultural, de grandes impactos mediáticos. Sí, eso por supuesto, porque a pesar de que estamos en la época de las nuevas tecnologías, que nos han traído tanto bien, ¿no? Y mucho avance tecnológico y demás, pero por otro lado, desde mi punto de vista, desde el punto de vista educativo, también está perjudicando muchísimo a nuestros jóvenes. Ten en cuenta que sí se pueden pasar muchísimas horas delante de un ordenador, pero no lo hacen ni para buscar información, para los estudios lo utilizan de forma mínima.
ellos lo utilizan más para jugar y demás, entonces también sus mentes como están más cerradas y no se preocupan tanto por el resto del mundo como nos preocupábamos nosotros. Aparte que en aquella época, bueno, pues era una noticia, ¿no? Que, claro, por ejemplo, Freddie Mercury, que hace poco se cumplían años de su fallecimiento. ¿Cuáles son las principales dudas que os trasladan a Cruz Roja Juventud y también al foro de participación, por ejemplo, sobre el SIDA, bueno, en cualquiera de las asociaciones, SIDA, VIH, diferencias? Formas de contagio, ¿cuál es la diferencia? No sabe muy bien cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. Las formas de contagio, muchos piensan que por dar un beso se contagia. Hoy precisamente hemos estado haciendo una campaña de sensibilización en el campo universitario. Muchos de ellos venían y decían, entonces por la saliva no se transmite, ¿no? Era como que se sorprendían de los métodos de transmisión y demás. Entonces, sí. ¿Y en el foro? Bueno, nosotros en el foro sí que comparto con mi compañera Miriam que la juventud lo que pregunta mucho es eso, la forma de contagio, y también tiene mucho estereotipo de que el VIH se contagia solo en los homosexuales y eso, entonces sí que nos preguntan mucho lo que dice mi compañera Miriam. La forma de contagio, si se contagia solo con un beso, etcétera. Es decir, las dudas que nos hacíamos hace casi 40 años. Que no. Sí, y ten en cuenta que los jóvenes de hoy en día se olvidan por ejemplo, de la transmisión por consumo de drogas, porque piensan también que el consumo de droga a través de jeringuilla y agujas, eso ya no existe y sigue existiendo también. Eso también sigue existiendo. Y que ellos eso no se ha erradicado. Que son inmunes. Claro. Porque tú hablas con ellos y ellos es como, a mí no me va a pasar. Eso sí. Yo puedo mantener relaciones sexuales sin método anticonceptivo, que a mí no me va a tocar. Claro. Eso es sí, el llamado, ¿no?, pensamiento idiopático de que estás libre de todo lo malo. Ya no solamente de una transmisión de enfermedad sexual, sino de cuando dice niño, no cojas el móvil si estás conduciendo, si tienes edad de conducir, o no vengas tarde o lo que sea. No, si es que a mí no me ocurre nada malo, a mí nunca me va a ocurrir nada malo. Hasta que nos ocurre. Hasta que nos ocurre, nadie está libre de nada. ¿Cómo se va a celebrar mañana el Día Internacional del SIDA en cada uno de los 3 colectivos? Seguiremos, por supuesto, con la tertulia del debate. Sí, pues nosotros mañana estaremos presentes en un stand en el Rebellín, y por la mañana, y por la tarde estaremos en el centro comercial, en Carrefour. Y allí pues estaremos dispensando tanto los preservativos femeninos, masculinos, tenemos información, pueden hacerse anotaciones totalmente confidenciales si quieren información para hacerse la prueba rápida. Ahora hablaremos de eso. En fin, ahí estaremos presentes un año más. Mary, mañana estáis vosotros también, creo que en el edificio Trujillo. Nosotros en el Rebellín estamos por la tarde, digamos que cogemos el relevo de los compañeros del Rumor, y estamos de 6 a 8 haciendo sensibilización allí también. ¿Y el foro? Nosotros no tenemos ninguna actividad programada para la calle, pero sí que compartiremos algo por redes sociales e intentaremos hacer la sensibilización que sea posible. Y también pues tenemos este año, a partir de enero, hemos sacado una campaña que se llama 12 meses, 12 causas, y seguramente pues para el mes de ese año pues haremos una campaña buena, fuerte sobre el VIH. Es cierto que mañana habrá que estar muy pendientes a los datos que se puedan ofrecer desde organismos oficiales, porque estos datos que les leí al principio del programa pertenecen al año 2015. Pues ya saben que esto va de 1 de diciembre a 1 de diciembre. Nosotros hemos hecho el programa con un día de adelanto, es lo malo que tiene. Me hablabas, Trinidad, de las pruebas rápidas, por supuesto, absoluta confidencialidad, eso está garantizado, pero ¿cómo son esas pruebas? Perdón, ¿Cómo son esas pruebas? Pues las pruebas simplemente es una punción en el dedo, y en 2 minutos sabemos si la persona tiene VIH o no. Y a partir de ahí... Son 2 minutos. A partir de ahí, su médico de cabecera y ponerse en manos de especialistas para el tratamiento correspondiente. Primero para saber si ya desarrolla o no la enfermedad, porque a partir de ahí pues ya sería el tratamiento con retrovirales. Una cosita que había dicho tú antes, que en la ciudad se necesitan más puntos, estamos totalmente de acuerdo, porque nosotros, por ejemplo, la asociación, es una cosa que estamos demandando desde hace bastante tiempo,
a la ciudad porque necesitamos ese apoyo. Nosotros tenemos una psicóloga que está por la mañana y la sanitaria está por la tarde. Pero es verdad que para atender este colectivo se necesitarían que estuvieran las dos juntas, tanto de mañana como de tarde, porque es muy difícil acercarse a la asociación. Cuesta muchísimo trabajo y si la persona, por ejemplo, que va de mañana lo que va buscando es a la sanitaria, si ya ha dado ese paso de ir por la mañana, por la tarde no vuelve. Claro. Y aparte que entiendo... Por la tarde no vuelve. Sí, perdón. Y tiene que encontrar allí a la persona que necesite. Sí hace falta. Hace falta más. Entiendo, era lo que te iba a preguntar, creí que habías terminado tu intervención, que casi en cualquier ciudad, ¿no? Pero una ciudad, digamos, más pequeña, como es el caso de Ceuta, el hecho de que te vean entrando 2 o 3 veces en un mismo sitio, oye, si eres joven, bueno, pues tienes 19, 20 años, o la edad que tengas, pues a lo mejor es que prefiero... Claro. Es que mira, nuestra asociación siempre se ha asociado con el colectivo LGTB. Claro, las enfermedades de transmisión sexual, que no están bien vistas. El SIDA, que ya ni te cuento. Entonces, casi imposible captar socios. Porque si tú comparas cualquier asociación de Ceuta, por ejemplo, ACFE, síndrome de Down, autismo, las personas que componen los socios son familiares de personas que padecen esas enfermedades. Pero claro, nosotros es muy difícil, porque ¿quién entra, como bien dices tú? Es decir, haría falta que alguien dijera, mi hijo tiene SIDA. Claro, o la persona lo dijera abiertamente, pero es casi imposible por el estigma social que, como hemos comentado antes, que es que en eso no hemos avanzado nada. La persona sigue estando etiquetada como en los años 80, exactamente igual. Mira como hemos escuchado ahí en la encuesta, lejos, lejos, muy lejos, cuanto más lejos mejor, ¿no? Y no es así. Una persona con SIDA puede estar aquí trabajando con nosotros o desarrollando cualquier labor. Claro que sí. Y no tienes por qué ponerte en riesgo ni tú ni la persona que esté más cercana a ella. Por convivir con una persona con SIDA no te vas a contagiar. Ajá. Mary, completamente de acuerdo en que aún nos siguen faltando recursos. Sí, totalmente de acuerdo. Faltan recursos, falta que nosotros lo hablamos mucho en los centros, en la época de la información. Hoy en día todos los chavales tienen un móvil en la mano y no se molestan en buscar información acerca de esto, en buscar, en conocer cómo se produce esta enfermedad, que no se contagia por el trato diario, que si lo piensas fríamente y tienes unas pautas de seguridad en tu vida, el contagio es muy difícil, porque simplemente se contagia manteniendo relaciones sexuales sin métodos de barrera, los preservativos, o mediante el contacto de sangre con sangre. Es que realmente es complicado si tú mantienes unas medidas higiénicas adecuadas el contagio. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo con las dos compañeras. Es que no hay más, el siguiente contagio sería el de madre a hijo, en embarazo, lactancia... Esa es una buena noticia porque... sí, ahí hay muchos avances. Hay muchos avances, tanto como que en 2015 no se diagnosticó ningún caso de SIDA pediátrico en España. Claro. O sea, ahí hay muchos avances porque avanzando. se consigue que de una madre con VIH nace un niño sano. Estamos viendo que estos retrocesos, la semana pasada, recuerden, hablamos de la violencia de género, hablamos de la adolescencia, insisto, vuelvo a decir lo mismo, no quiero criminalizar a una determinada franja de edad porque la generalización siempre es la mayor de las injusticias y aquellos chavales que andan entre los 15 y 20 años, bueno, pues habrá, como en todas las generaciones, ¿no?, auténticas cabezas locas y gente sensata, como ha pasado, pasa y seguirá pasando, ¿no? Pero nos estamos encontrando con esto, nos estamos encontrando con esto me refiero a la relajación, digamos, en cuanto al SIDA. Nos estamos encontrando con el aumento de los casos de maltrato. Nos estamos encontrando también con una especie de vacunofobia que en los últimos tiempos aquellos de, bueno, pues de determinadas leyendas urbanas están consiguiendo que la gente deje de vacunar y hemos tenido algunos casos, bueno, pues que eran propios de la posguerra hace algunos meses en nuestro país. Y todo esto viene relacionado, bueno, pues no sé si por alguna extraña circunstancia o exclusivamente por el tema de las redes sociales que han salido aquí a relucir.
Aquello de que tenemos todo el conocimiento del mundo a la altura de nuestras manos y lo usamos para compartir fotos de gatitos, ¿verdad? Claro, tenemos todo el conocimiento del mundo, pero ten en cuenta que también mucha de la información que hay en las redes sociales es falsa. Es decir, no la comprobamos. Ahí es donde voy. Tenemos un problema de saber discrecionar, es decir, de saber buscar la fuente original, de adivinar lo que es verdad o mentira. Es decir, yo he visto, y esto lo comento personalmente a licenciados universitarios, contar que el SIDA se contagiaba a través de la ingesta de determinado tipo de plátanos. Y hablo de personas, insisto, licenciados universitarios, compartiendo eso en redes sociales, en fin, horroroso. Decíamos, tenemos un problema de base ya desde las mismas escuelas. Sí, porque también, sí. Bueno, conoces ambos campos. Sí. Sí, porque es referente a todo, referente al SIDA, referente a la violencia de género, pero bueno, la violencia de género se toca más en los colegios, pero la educación sexual generalmente empieza a darse en el instituto. Yo desde mi punto de vista como educadora insisto que tendríamos que tratarlo también en los colegios y no solamente en las escuelas de padres y madres, sino también ya los niños de cuarto, quinto y sexto deberían tener le podríamos hacer sus talleres de educación sexual perfectamente. Lo que pasa que sigue ocurriendo lo mismo. Tema sexual, muchísimos padres se llevan la mano a la cabeza. ¿Tú cómo le vas a hablar a mi hijo de educación sexual con 13 años? Y cuando yo le digo, ¿tú sabes que los datos estadísticos en España nos dicen que los niños y las niñas de nuestros niños, los míos, los tuyos, comienzan a mantener relaciones sexuales a partir de los 13, 14 años? ¿Qué va? Se llevan la mano a la cabeza. ¿Mi niño? Y es así. Entonces cuando te dice, bueno, pues entonces vamos a hacer un taller pero con nosotros presentes. Claro. Pero hay que hacerlo, ¿vale? Con los padres presentes, pero hay que hacerlo. La educación sexual debe de llevarse a los colegios, no solamente a los institutos. Y los padres deben de implicarse. Porque a los institutos, me imagino, Miriam, siguiendo con el hilo que plantea Trinidad, que claro, que os encontraréis a chavales que sepan mucho de oída, nada de ciertas. Cuéntame. Claro. Hace años tú te enterabas por tu amiga que venía y te contaba, pues mira lo que me han dicho, mira lo que me he enterado. Volviendo a la época tecnológica, hoy en día la información vuela, tanto cierta como falsa. Entonces hay muchos falsos mitos que tenemos que decir, no es cierto, no es así. Y como ella decía, ya llegamos tarde. Ya llegamos tarde porque con 14 años, cuando nosotros iniciamos la charla en secundaria, que en tercero de la ESO, muchos ya han tenido contactos sexuales. Entonces hay veces que incluso así cuando ya se van toda la clase sale, siempre hay 2 o 3 que se quedan así para preguntarte y demás, y muchos tienen contactos de riesgo por falta de información. Pues sí, es que no tengo nada que rebatir porque... Bueno, tú estás en el Foro de Participación Juvenil, entiendo que estás en edad de preguntarte qué edad tienes y no tirarme el vaso en la cabeza. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. 22 años. Tú ves que muchas chicas de tu pandilla, amigas tuyas, lo que están diciendo Mary y Trinidad, ¿tú los ves reflejados ahí? Sí. Totalmente, porque realmente de mi edad no tanto ya, pero más jóvenes, digamos, gente de tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, sí que, bueno, también de mi edad justo hay gente también que me he topado con ellas que tienen muchísima desinformación y han tenido momentos en los que han podido contagiarse con cualquier cosa y no tiene información sobre eso como para saber que pueden tener un contagio de VIH. En tu caso, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra SIDA? Pues... Que recuerdes, claro. Yo creo que con 14, 15 años, puede ser. En Cruz Roja, vaya. Sí. Más o menos 14, 15, sí. Hasta ese momento no habías escuchado hablar del SIDA, no habías... Antes de bueno, pues aquella charla que me imagino que tendré aquí la amiga o... Sí. Antes no... Sí, aquí escuchaba SIDA, tal, en plan... Porque yo también seguía mucho a Queen, Freddie Mercury, de ese rollo, sí que había escuchado.
que él se había muerto de SIDA y todo el rollo, y sí que busqué más o menos información sobre eso, pero como que no me interesaba tanto porque era como, bueno, eso es con contacto sexual como pasando, ¿sabes? En plan, eso no me va a pasar a mí porque yo no, ¿sabes? Entonces, sí que cuando era pequeña, pues sí, era en plan, no, eso tampoco. Pero después sí que cuando ya venían a darme charlas a clase y todo el rollo, sí que me interesaba más, preguntaba y todo eso, y sí que después ya sí que tenía más o menos información, y realmente a mí todo el mundo que me dice algún mito, como mi compañera Merien dice, sí que se lo intento desmontar. Tenemos que plantar la semillita desde pequeño y desmontar mitos, y desde pequeñito ir educando para que eso se interiorice y crezcan con eso. Sí, y además la educación sexual en los más pequeños también sería muy importante a utilizar como una herramienta para la prevención de abusos sexuales. O sea, que es muy beneficiosa la educación sexual. Interesante ese punto de vista también que planteas, ¿no? Pues claro, con 13, 14, 15 años yo creo que ahí estamos en un limbo, no somos ni hombres ni mujeres, sino algo a mitad de camino, con todas las dudas aparejadas, claro. Claro, a ti te van llegando cosas que tú por naturaleza, tú quieres probar. Entonces ya, como dice Mary, llegamos un poquito tarde. Cuidado, insisto, no caigamos en la generalización, es decir, si ustedes son padres, hermanos, etcétera, de alguien de 13, 14 años, no quiere decir que sea una auténtica cabra loca, pero bueno, sí es cierto que ha habido gente mucho más precoz que otros bueno, pues en todo en la vida, ¿no? La última pregunta que le planteaba yo a Causa, no sé, me gustaría también que hiciéramos un poco de memoria. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar del SIDA, Trinidad? Bueno, yo hace ya muchos años. Pues en los años 80, cuando empezaban a llegar noticias de Estados Unidos sobre aquella enfermedad que posiblemente la contagiaban los monos o los negros. Fueron las primeras noticias que yo escuché. O los negros contagiados por los monos. Negros contagiados por los monos. Esas fueron las primeras informaciones que llegaban a España. Y que rápidamente había muchísimo miedo que saliera de Estados Unidos y tardó poquísimos meses en saltar a Europa y al resto del mundo. Esa era la información que llegaba. No sé, podría tener yo 14, 15 años. ¿Y aquellos 14, 15 años como...? Pues... me imagino que fue un impacto brutal, a mí ¿no? me impactó ahí, claro que te asustaba porque no había una información verídica, no sabía quién te podía contagiar o quién no. En aquella época, por desgracia, los años 80, por desgracia, pues era el boom de las drogas. Yo tenía a mi alrededor pues amigos que por desgracia habían caído en ese mundo, bueno, amigos, vecinos, conocidos, porque aquí en Ceuta también hubo una generación que cayó más del 50%, vamos, de conocidos de todos nosotros. Y claro, la verdad que te daba miedo si salías a la puerta de la casa y a lo mejor había algún conocido tuyo que tú sabías que era drogadicto, que se estaba deteriorando cada vez más delgado, que tú ya no sabías si tenía la enfermedad o no la tenía. Claro que había muchísimo miedo, había mucho miedo, y por mucho que tú no quisieras darle la espalda a esa persona y querías ayudarlo, pero intentabas tenías una cierta precaución, claro que sí. Los 80 no fueron tan bonitos como muchas veces se cuentan. No, en ese aspecto fue muy feo. Ajá. Veré, la misma pregunta, la primera vez que tú escuchaste hablar del SIDA. En el instituto. ¿También? También. ¿Pero tú no habías escuchado hablar nunca antes de...? Nunca. ¿Y qué te llevó a formarte, bueno, pues como educadora, como divulgadora del SIDA? Es decir, bueno, ¿cuál fue, en tu caso, el clic? Yo es que soy enfermera, entonces siempre me ha gustado la sanidad, evidentemente, y bueno, en el instituto, creo que fue en tercero de la ESO, vinieron a darnos una charla, nos explicaron un poco qué era, cómo se contagiaba y demás. Y a partir de ahí pues ya empecé a buscar información, en la carrera me fui metiendo y demás, y bueno, me pareció una manera muy buena de difundir el mensaje, dando sensibilización a jóvenes. Sí, porque además estamos hablando de una enfermedad que es cierto desde el punto de vista de la construcción del relato, tu palabra tan de moda últimamente, ¿verdad? Presenta muchos flancos, es decir, no se sabe exactamente cuándo comenzó aquella teoría de que lo propagó un auxiliar de vuelo canadiense que había mantenido relaciones con 2.000 hombres y falleció en 1984. Es decir, este hombre se considera erróneamente como el paciente cero.
y que se consideraba que era la persona que había traído el SIDA desde África a Occidente, con lo cual la connotación negativa de lo malo de los negros de África, tú fíjate que no nos han traído nada bueno, en fin. Ya no, la connotación negativa que siempre hay que culpar cae a alguien, ¿no? sobre la inmigración, sobre etcétera, porque fíjate, nos han traído el SIDA. Claro, y en ese momento hubo un rechazo enorme hacia los inmigrantes, fue horrible, vamos, ya no solamente eran los drogadictos, tú veías un drogadicto y venía el coco, ¿no? Pero ya también tú los veías por la calle pasear, a los africanos, y tú decías, madre mía, que nos infectan, pero ya, y no era así, las criaturas, ¿no? Es un cabeza de turco el primero que tengo al lado, y quién sabe realmente... Sí, pero por aquello de culpar al más pobre, siempre el más pobre. Realmente, como tú dices, ¿quién fue la primera persona contagiada? Eso yo creo que no lo vamos a saber nunca, ni cómo apareció, ni dónde apareció, incluso se dice, ¿no?, que es una enfermedad creada en un laboratorio científico. Bueno, hay que dice, quien habla siempre de los malvados laboratorios que están siempre por ahí. Claro. Y hay teorías, hay mil teorías. Estudiosos de la Biblia, que en el Antiguo Testamento, en el Éxodo de Moisés, bueno, del pueblo de Egipto, israelí, desde que sale de Egipto hasta que llega al Sinaí, en determinadas lecturas aprecian, porque bueno, ya saben ustedes aquello de una actitud pecaminosa y del becerro de oro y tal, en determinadas versiones aprecian los síntomas de lo que podría ser el SIDA. O sea, fíjense de lo que estamos hablando, que hay quien sostiene que hace 40 años se inventó en un laboratorio. Como que viene desde la noche divino, de los tiempos, claro, el castigo divino. En fin, divino. Ese peso de la culpabilidad sobre el SIDA, que esto sí lo hace diferente, ¿verdad?, al resto de enfermedades, es quizá la losa que genera miedo y nos lleva a no acercarnos bastante a la información, ¿no? Aquello de... Claro, porque me puede no solamente... Excesivo rigor moral. Mira, el ser humano está tan cerrado y tan que a veces somos muy básicos. Después que dice, sí, es lo más grande de la creación, no es el ser humano y lo inteligente que somos y todo, pero luego somos muy básicos, porque inmediatamente tendemos a rechazar a determinados colectivos. Entonces, si yo me preocupo por el SIDA, pueden pensar que soy gay, y eso es muy malo. Si yo me preocupo por el SIDA, van a pensar que tengo contacto con determinadas sustancias, y eso es muy malo. Si yo digo que tengo SIDA, es porque tengo una vida sexual que es un poquito pecaminosa, ¿no? Y siempre es malo, y etiquetamos, y me van a decir que pertenezco a ese grupo, y por favor, yo no. Esa es la doble moral que tenemos. Y es la doble moral que tenemos. Esa es la doble moral que tenemos, sí. Mucho que nos gusta integrar, que todos los seres humanos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, pero a lo más mínimo lo que queremos es diferenciar a unos de otros. Eso es tristemente así, es una realidad. Oye, hablábamos antes de África, donde se ha señalado, se ha dicho muchas veces que el SIDA venía de ahí. África, en cualquier caso, es el sitio donde todo empezó, la propia vida. Es una evolución del continente africano, eso dicen. No sé si, por ejemplo, desde Cruz Roja, me consta que Cruz Roja, no sé si en tu caso particular has hablado con algunos de estos asuntos, con algunos de los residentes que tengamos en el CETI. En África sí que son problemas de Estado, porque nos encontramos con que de abuelos a hijos nos falta la generación del medio. Es decir, fíjense ustedes, para determinados países el problema que supone el SIDA, ¿qué te cuentan? Exactamente lo que tú decías antes, que es como que África tiene el estigma del SIDA. ¿Qué pasa? Que se conocen muchísimas más muertes en África porque ellos no tienen un sistema sanitario como el que podemos tener nosotros. Tú en un país europeo te contagias de SIDA, tienes unos tratamientos y puedes vivir una vida siempre y cuando sigas una vida ordenada, una vida normal. En países africanos, no. En países africanos, cuando te contagias del SIDA, es una sentencia de muerte. Claro, digámoslo así. Entre otras cosas, porque esa vida normalizada que nosotros conocemos, llamamos normalizada, en África mayoritariamente, desgraciadamente, no existe. Las guerras, las violaciones, los asaltos, la esclavitud. Entonces el SIDA se tiene que propagar por África muchísimo más que por el resto del mundo. Porque ya no solamente está el contagio en relaciones sexuales, están las violaciones, que son relaciones sexuales forzadas, que desgraciadamente se dan mucho más
que las que debían estar reguladas, ¿no? Las relaciones entre parejas. Sí, y no entremos en detalles de algunas violaciones porque verdaderamente son escalofriantes, ¿no? Escalofriantes, ¿no? África, precisamente, aquellos años 80, ¿no? Ustedes recordarán el We Are the World de Michael Jackson, Bob Dylan y tal. El concierto era todos con África, Todos porque con se África. detectó precisamente, y ahí es cierto que los cantantes dieron un paso hacia el frente importante, en el sentido de, oye, África no es el problema, a lo mejor es que los tenemos que ayudar. Bueno, fue una canción muy bonita, no cambió el mundo, pero al menos despertó conciencia. Sí, que de vez en cuando se nos despierta la conciencia sobre África, pero bueno, ellas porque son muy jóvenes, ¿no? Pero yo creo que a ti no te estoy llamando mayor. Dejémoslo en madurito y Bueno, interesante. somos los dos más, creo que somos los dos más o menos de la misma quinta. Yo, por ejemplo, creo que a ti te pasará lo mismo. Yo desde niña recuerdo campañas para ayudar a África, para terminar con la pobreza. Pero eran unas campañas demasiado compasivas, aquellos de los 20 duritos para los niños estamos, negritos. en nuestra Programa época, los carteles eran 20 duros para los niños negritos de África. Exactamente, pero mucha ayuda yo llevo toda mi vida escuchando ayuda para África y yo la verdad que veo muchas campañas, pero que ayudamos, estamos ayudando bien poco, En fin. realmente. A las pipiolas, ¿no? de esta mesa, a las que tengo a mi derecha. Oye, ¿qué es lo más raro? Porque claro, todo esto no es tomárnoslo a broma, por supuesto, pero sí es cierto que hay anécdotas graciosas en el sentido de, bueno, qué burrada me acaban de preguntar. Vamos a contar el pecado o no el pecador. La mayor burrada que hayáis escuchado cada una de vosotras sobre el SIDA. Por ejemplo. Es que he escuchado muchas, la verdad. Pero bueno, una que se te ocurre. Pues no sé. Que si te da un abrazo, por ejemplo, si te da un abrazo, si te puede contagiar con el SIDA, o a lo mejor si te metes con esa persona en la playa o cosas de esas, porque he escuchado bastantes jóvenes que preguntan eso, que si hay alguien al lado tuya en la misma playa y tiene el SIDA, que si te lo puedes contagiar a través del agua, no sé qué, y yo me quedo como, pero bueno, sí, eso es cierto, eso es cierto. Las piscinas, a mí da mucho miedo. muchas veces, y es una duda que preguntan mucho, aunque parezca así, es si el SIDA y el cáncer son lo mismo. O si es peor, también me han preguntado a mí. Si el SIDA y el cáncer es lo mismo. Entonces tienes que plantarte allí y diferenciar y decir... Bueno, es cierto que en los años 80 contrario. empezaron a investigar porque aparecía por ahí el carcinoma, algo parecido, pero claro, en los años 80 dijeron, bueno, aquí esto no es un cáncer. Claro, era algo nuevo. Era algo nuevo. Digo, los laboratorios donde se investigó aquello, ¿no? Pero claro, hoy en día, Trinidad, las piscinas y qué más. Bueno, lo de las piscinas es lo que dice ella, ¿no? La playa, lo de las piscinas... es que te queda alucinado porque lo mismo te lo pregunta uno de 15 que una de 50. Sí. Entonces tú dices, bueno, no, sí, es que porque en la piscina también echa fluido. Bueno, por favor, digo, vamos a recoger todas las toallas y vámonos, ¿no? Porque no, mira, lo más brutal, pues, que he conocido personas que piensan que por dar la mano o rozarse por el simple sudor se pueden contagiar, y el rechazo a las personas con SIDA. Hay personas también que creen que mirando a una persona simplemente por su aspecto puede adivinar si lo tiene o no. ¿Cómo? Que hay personas, por el aspecto, fíjate tú hasta dónde llega la mente humana en su afán de etiquetar a los demás, por el aspecto físico es capaz de decir si tiene SIDA o no. Sí, es cierto. A nosotros también nos lo comentan. Además, nosotros siempre decimos, vamos a ver, la persona que está contagiada de SIDA no lleva un cartel en la frente que pone SIDA. Claro. No. Más puede tener VIH, Claro. tiene un aspecto totalmente normal y fenomenal, puesto que no tiene el virus, pero no tiene la enfermedad, y si tiene el SIDA se deteriorará físicamente, pero al igual que si tiene otra enfermedad. Claro. O sea que no porque tú veas a una persona sumamente delgada, ojerosa, y ya no, como antes dice, mira, ese drogadicto, no, utilizan una expresión muy fea, sidoso. Sí, la hemos escuchado todo el mundo y hay personas que por el aspecto físico de una persona se cree que pueden adivinar si tienen la enfermedad. Oye, ¿no? en esto de Y la ya de ahí el imagen rechazo. arquetípica del enfermo de SIDA, ¿qué papel ha jugado el cine? Tohan en Filadelfia, etcétera, etcétera. Porque es verdad que, pues esa película, como otras tantas, pues nos presentaba precisamente a un protagonista que al principio empieza, con un aspecto físico saludable, va deteriorándose hasta que aparece, como tú decías, con todo el respeto del mundo para estas personas, la imagen del sidoso clásico, lleno de manchas, tosiendo, delgadísimo. Creo que le pusieron cabezas 3 tallas más de las que tenía, etcétera. Trucos del cine. ¿Qué ha influido? ¿Cómo ha influido el cine en ese tipo de
Hombre, el cine lo que hizo fue que sensibilizó un poquito más a las personas, ¿no? Pero luego cuando lo llevamos a la realidad no es así. Es que no es así. Nos sensibiliza mientras estamos viendo la imagen, mientras estamos viendo la película. Lloramos, sufrimos como el protagonista, pero luego en la vida real no empatizamos absolutamente para nada. Muy poco. Empatizamos poquísimas personas. Pero ese deterioro físico que tú estás hablando, de las extrema delgadez, las manchas, hay otras enfermedades que también la provocan. O los tratamientos, ¿no? Las quimioterapias y todas estas cosas. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos. Claro. Y con a quién etiquetamos, cómo hablamos y cómo no hablamos. Yo aconsejaría no etiquetar a nadie. Hay otras cosas que nadie está libre de nada. Sí, totalmente de acuerdo. El deterioro físico es algo que puede traer cualquier enfermedad, o sea, que no es... El SIDA no es una enfermedad que tenga unos síntomas determinados. En cada persona el virus actúa de una manera y puede tener unos síntomas u otros. Entonces... Entre otras cosas porque el SIDA les va a parecer una locura, per se no mata, el SIDA debilita las defensas hasta el punto de que cualquier resfriado... Es decir, muchas veces cuando hablamos, y también lo digo en primera persona, cuando hablamos del número de muertos causados por el SIDA, técnicamente sería ninguno. Exacto. Es decir, nadie ha muerto SIDA. Eso el SIDA lo que hace es que te deja sin defensa. De las consecuencias. Te deja sin defensa, entonces cualquier germen entra en tu cuerpo y te produce una infección que es la que te mata. Pero el SIDA no mata. Ajá. Diferencia entre VIH y SIDA, todavía hay que estar explicándolas. Sí. ¿Cuáles son? Cualquiera de las dos. ¿Explico yo? Bueno, el VIH es el virus, ¿no? Y el SIDA es la enfermedad, ya cuando se manifiesta la enfermedad en tu cuerpo, cuando ya tienes síntomas, ¿no? Exactamente, es más, puedes vivir toda la vida con el VIH latente, con el virus latente y no desarrollar nunca la enfermedad, aunque sí la puedes transmitir. El virus sí se puede transmitir, pero tú puedes vivir toda la vida sin desarrollar porque tu sistema inmune sea muy duro y el virus no se desarrolle nunca, o contagiarte y a los 3 meses tener el SIDA, que es la enfermedad. Porque se le llama seropositivo, ¿no? Exactamente. Seropositivo. Bueno, volvamos a aquellos 80, ahora que dice seropositivo, aquellas personas, yo me acuerdo de aquellas llamadas a la radio y a las televisiones de las personas que tenían el tipo de sangre cero, diciendo, me voy a morir, no. Cero positivo, de hecho en España se escribe seropositivo con ese precisamente por eso. Eso también hubo una confusión, y la gente estaba asustadísima. Es que nos llegó un montón de información de golpe y no sabíamos manejarla. Es cierto que también en estos últimos años, pues desde el 81 para acá, hombre, las cosas han mejorado. Tenemos la suerte de vivir en el país y en la sociedad en la que vivimos, por muy mal que estén, en comparación con otros. Bueno, pues esto es el paraíso terrenal, ¿verdad? Sí. Y también ha mejorado mucho la calidad de vida de los enfermos. Ya el SIDA no es una sentencia de muerte, es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas ya hemos pasado incluso no de 12 o 14 o 15 pastillas diarias, en algunos casos, sino bueno, pues a 1 o 2. Esto, bueno, pues quieras que no, también habla favorablemente, ¿no? Claro, hombre, eso mejora la calidad de vida del enfermo y de la familia y del bolsillo del enfermo también. Porque ¿Los tratamientos son muy costosos? Muy caros. Los tratamientos son muy caros, no están al alcance de todo el mundo, ¿eh? Eso es otra cosa que la administración también debería de volcarse, y más en la situación de crisis por la que lleva nuestro país. Pero una pregunta, aquí en España son gratis, ¿no? El tratamiento... Creo que al 100% no. ¿No? Tengo entendido que no. Vale. La verdad No, que yo tampoco... pensaba que sí. Creo que no. Pero vamos, aunque sea así. Ahí, bueno, ya sería ese otro tema, ¿no? La farmacéutica y... Sí, bueno, el laboratorio y demás. Y el enriquecimiento. Eso nos daría para horas y horas de televisión. Cuando he preguntado si los tratamientos eran muy caros, alguien, que creo que es enfermera, ha dicho en voz bajita, sí. ¿Por qué? Sí. Ahora en voz alta. ¿Cuánto puede costar un tratamiento de...? Entre los 1.000 y los 1.200 euros mensuales. 1.000 y 1.200 euros mensuales. Sí, porque son tratamientos muy caros, porque el virus, como he dicho antes, no actúa igual en cada persona, entonces son muy complejos, necesitan un estudio muy específico y son muy caros. Son muy caros. Por eso decía antes que nosotros que tenemos una sanidad adecuada,
Sí que tenemos acceso a ese tipo de tratamientos, pero países que no la tienen, no tienen acceso. Y ya no solamente estamos hablando de África. En Estados Unidos, la persona que no trabaja, que no tiene seguro médico, se muere, porque no puede afrontar ese gasto de ese tratamiento. Bueno, ya ni el gasto de la consulta. Bueno, claro. Que a mí me gustaría recalcar un pensamiento personal que tengo sobre el SIDA, que yo creo que a nosotros los europeos ahora no nos preocupa demasiado porque, claro, porque nos está afectando a nosotros, que somos las personas ricas, por así decirlo, porque hay enfermedades que le afectan solo a los pobres y no nos da igual. Por ejemplo, la malaria. Esa enfermedad no se escucha nada de ella. ¿Por qué? Porque solo afecta a los pobres. Sí, pero sí es cierto que sin ánimo, por supuesto, de restar la importancia de la malaria ni ninguna otra enfermedad, creo que ninguna tiene tantas connotaciones negativas a su alrededor, aquello de la moral, ¿no? De pecador. Por eso vas a tener el SIDA, porque has mantenido relaciones sexuales con hombres o mujeres que, bueno, fuera del matrimonio. Ese dedo, digamos, ese rigor moral que decíamos al principio, creo que no ha existido con ninguna enfermedad. Y encima, bueno, pues hablamos de que el SIDA viene, como decíamos antes, de países pobres, es decir, fíjate, los negros que nos lo traen. Dicho esto, por supuesto, de una manera muy gráfica, ¿no? Para nada es mi pensamiento, ni el de ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Pero esas conversaciones de barra, sí, ¿no? Esos cuñados que ahora manejan internet. Sí, sí. Fíjate que los negros no están en el SIDA, vienen Sí, pateros, sí. tal. Creo que ninguna enfermedad, ni siquiera la malaria, que insisto, por supuesto es un problema gravísimo y ojalá, vamos, yo por mí estoy dispuesto a hablar de malaria cuando encarte. No, la verdad que sí, que como el SIDA no. Porque aparte es que todo lo que tiene son connotaciones negativas, absolutamente todo. Y luego está eso, ¿no? Lo de la moralidad de la sociedad. Porque es verdad que en los años 80, ahora que has dicho tú eso, es cierto que en los años 80, cuando ya empezó a extenderse el SIDA por Europa y por España y demás, y ya se conocían casos, pues entre vecinos se hablaba, ¿no? Pues si fulanita tiene SIDA es porque ha engañado al marido. Esa era la solución fácil, el por qué se había contagiado, ¿no? Ahora, bueno, de otras enfermedades de transmisión sexual también muy, no sé, los años 60 o 70, no sé, la gonorrea, por ejemplo, si algún señor la había cogido es porque había estado con una prostituta sí o sí, ¿entiendes? O sea, que es que cada cosa se va marcando, se va buscando el culpable. Sin embargo, el SIDA, pues sí es cierto que ha marcado muchísimo más a gran parte de la sociedad, a determinados colectivos sobre todo. Oye, volvamos al tema económico, que no me gusta mucho mezclarlo con la salud, nos quedan apenas unos minutos. Entre 1.000 y 1.200 euros al mes por persona, los tratamientos para frenar el avance de la enfermedad, los tratamientos de investigación. Bueno, ya ni cuento lo que valen, y eso que teníamos al principio, lo decíamos, ¿no? El doctor Martínez Picado, y hay muchos más en España, en el proyecto Isicaixa, allí en Badalona, trabajando, bueno, pues directamente en la curación de la vacuna del SIDA. Al final todo es una cuestión de dinero, de investigación. Mary, tú que estás un poco más puesto en esto, veremos en los próximos 10 años la célebre vacuna. Se espera que de aquí a 15 años la vacuna ya esté en circulación. Otra cosa es quién pueda pagarla. Claro, quién pueda pagarla y que se den los resultados adecuados, porque claro, cuando sale un medicamento, una vacuna nueva, primero se prueba para ver que funcione, que no, y después sale al mercado. Lo que tú dices, no se sabe lo que va a costar eso. Para el 2020-2030, ¿no? Era cuando estaba puesta la fecha prevista para erradicar definitivamente el VIH. Bueno. Pero claro, creo que vamos a tardar unos años más. Yo creo que vamos a tardar unos años más. En fin, apenas segundos nos quedan. A modo de conclusión, un último mensaje. Pues el rumor, al menos, a modo de conclusión, o que nos digáis dónde estáis y... Bueno, sí, nosotros estamos en la calle Mendoza, número 1, y tenemos también atención telefónica. Como he dicho antes, psicóloga por la mañana, sanitaria por la tarde, todas las consultas que quieran a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook también activo, por ahí lógicamente preguntas confidenciales no nos atienden, pero bueno, ya ahí tenemos un primer contacto y demás.
y pues que no bajemos nadie la guardia. Las familias tienen que estar puestas al día de todas las enfermedades de transmisión sexual, puesto que el SIDA también forma parte de ellas. Las escuelas debemos de intentar que la educación sexual, que aquí Merien yo doy fe de que es una educadora buenísima, que se animen los colegios de primaria, también las escuelas de primaria, y llamen para talleres de educación sexual, no solamente para padres, sino también para niños. Y aquí a nuestra ciudad pues le diría a nuestro ayuntamiento, que yo soy muy pesadita en eso, que por favor que invierta un poquito más. La asociación lo necesita y los usuarios de la asociación también. Merien, último mensaje, y también dónde estáis desde Cruz Roja Juventud, bueno, pues para atender o para, por si alguien quiere concentrar alguna charla. Claro, bueno, pues nosotros estamos en la asamblea de Cruz Roja, que está en la Marina Española, al lado de los baños árabes. Cualquiera que tenga cualquier duda, cualquier pregunta, que quiera solicitar talleres, lo que sea, allí puede localizarnos. Y nada, simplemente que los jóvenes se muevan, que busquen información veraz y que se cuiden. ¿Osar? Pues nada, nosotros, la Federación, estamos en la Casa de la Juventud, que es a nuestra sede, y no sé, nosotros no somos profesionales de ese tema, pero que sí que estamos abiertos a cualquier propuesta que nos dé cualquier joven. Y nada, que si nosotros tenemos algún joven que tenga algún problema sobre eso, lo que sea, se lo transmitimos a nuestra compañera del Rumor o a Cruz Roja Juventud o a cualquier persona que sea profesional sobre eso. Y también recargaría lo que ha dicho mi compañera del Rumor de que el ayuntamiento debería invertir más en este tema y más puntos de venta de preservativos, porque es muy importante. Y nada, eso, y animar a los jóvenes que busquen información sobre el tema y que no sea el tema tabú, que no quiero preguntar porque me da vergüenza o no quiero preguntar porque eso no. Y ya está. Bueno, pues a las 3 muchísimas gracias. Esperemos que el año que viene tengamos mejores noticias, ¿por qué no?, aquella vacuna. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Volvemos dentro de unos días con otro tema que esperemos sea de su interés. Buenas noches y sean felices.